Listo. Ah, Bueno, nací aquí, estoy aquí en mi ciudad natal, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Ok. Oye, ¿y cuándo es tu cumpleaños? El 11 de agosto, Y eres Leo, ¿no? soy triple Leo. Triple, lo sabemos, se te nota. Chatito, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la milanesa de res con puré de papa. Guau, qué específico, me encanta. Oye, ¿puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria, ¿no? Como escuelas, trabajo, zona de interés, o cómo fue que llegaste a las artes, ¿no? Sí, bueno, mi madre y mi padre son arquitecto, y pues desde muy chico he tenido una relación muy particular con el espacio, ¿no? Desde muy chico aprendí a dibujar, a hacer planos, a diseñar pequeñas casas y hice mis pininos como arquitecto desde muy chiquito. Iba a escuchar las clases de mi papá a la universidad cuando estaba pues en la primaria, en la secundaria, porque pues allí me cuidaba mi papá. Me tocó crecer en una de las casas más bonitas y emblemáticas de Barragán, uno de los arquitectos más importantes de México, y toda esa especie de teatralidad que evoca la arquitectura de Barragán, pues se impregnó en mí, en mi experiencia desde muy chico, ¿no? Pero bueno, originalmente yo decidí desde muy pequeño que quería estudiar cine, me interesaba mucho la idea de contar historias y ese medio audiovisual, por muchas razones, muchas de ellas muy de la cultura pop, porque veía Discovery Channel y había un programa que se llamaba Cinemanía o algo por el estilo, y fue como de las primeras veces que como que me di cuenta que yo también podía contar historias, así que conseguí que mi abuela me prestara su video grabadora y empecé a hacer cortitos desde muy chico. Y bueno, pues eso, decidí desde muy chico que yo quería estudiar cine, pero bueno, la historia personal de cada una pues nos lleva a distintos lugares y cuando fui a presentarme a hacer el examen para, bueno, en realidad para pedir los papeles para hacer el examen, para entrar a una universidad en Francia, yo había decidido que quería estudiar en Francia, pues me dijeron que estaba muy morrito, que necesitaba tener otra formación antes de hacer los exámenes, y decidí estudiar como teatro para adentrarme un poco en la historia, trabajo con la actoralidad y yo tenía pues una imaginación de teatro muy, muy particular, como muy naif en ese tiempo. Y pues no sé realmente cómo sucedió, pero terminé estudiando en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es uno de los conservatorios de teatro más antiguos de Europa y uno de los más rancios, en realidad, como un lugar donde te enseñan un teatro pues muy normativo. Su creación, la creación de esta escuela, pues se le debe al intento nacionalista de la preservación del verso español, de los clásicos Calderón, etcétera, ¿no? Como todos estos escritores del siglo de oro español. Y bueno, yo aprendí una historia del teatro pues occidental, una manera de montar teatro occidental, eh, pero algo de esa historia y algo de esas herramientas del teatro me empezaron a permitir descubrir como la intuición que yo tenía cuando quería estudiar cine, tenía que ver con, sí, con contar historias, pero que no necesariamente tenía que ver con las historias de los humanos o de las personas, sino pues historias que a veces tenían que ver más bien con pues los propios espacios o los paisajes o las relaciones entre las cosas y las personas, los objetos, es decir, todo aquello que se había adherido a mí en la experiencia de vivir pues en el universo de la arquitectura, ¿no? Y texto tras texto, experiencia teatral tras experiencia teatral, visitando muchísimos museos, conociendo a muchísimas personas y viviendo pues mi juventud como bien pude, fui llegando poco a poco a referentes que me ayudaron a entender qué estaba intuyendo yo que podía hacer contar historias
y me di cuenta que no necesariamente tenía que ver con una disciplina, es decir, con el cine o con el teatro, sino que tenía más bien que ver con modos de hacer cosas, ¿no? Y con la interrelación de diferentes herramientas, disciplinas, metodologías. Pero bueno, eso lo fui descubriendo ya hacia final de mi carrera, decidí terminar la carrera de teatro, decidí no estudiar cine y terminé estudiando un máster en práctica escénica y cultura visual, una maestría que se impartía en muchos espacios de Madrid, entre el Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el Matadero, un sitio súper interesante en donde hay muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas sociales autoorganizadas, en la Casa Encendida, en fin, en distintos espacios como muy emblemáticos por ser espacios de investigación y de avanzada en las artes escénicas. Y bueno, gracias a eso, como llegué al trabajo de artistas que ahora son mis colaboradores y que yo admiro mucho y que me permitieron seguir como buscando cauce para esa intuición del contar historias. Y bueno, finalmente decidí regresar a México después de haber pasado por Francia, por España y por diferentes latitudes occidentales europeas para empezar a hacer un trabajo de redescubrimiento de la historia de las escénicas, de redescubrimiento de otras poético-políticas de la escena presentes en países sudamericanos, en México, a descubrir como eso que yo intuía de las teatralidades que empecé a descubrir en mi maestría, pues tenían otras formas de desplegarse en mi territorio, con una implicación muy distinta a nivel personal. Y así pues fui llegando un poco a las formas en las que trabajo hoy en día, en un colectivo, compañía, agrupación ficticia, la que yo llamo la compañía opcional. Bueno, pues es un espacio de trabajo muy, pues, digamos, eh, muy ficticio, porque en realidad pues soy yo, ¿no? Con mis iniciativas, convocando gente para trabajar y invitando a personas que quiero y admiro a hacer cosas conmigo y haciendo familia, colectivo, manada para, pues para respondernos o para hacernos preguntas juntas. Qué lindo, chatito. Oye, bueno, ahora como que quisiera llevar un poco la conversación como al tema, ¿no? Como a la línea curatorial que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver un poco con esto que nos hablaba sobre el descubrir otras historias que se encierran en existencias que no necesariamente son humanas, ¿no? Y entonces, bueno, quisiera poner sobre la mesa una pregunta que me parece que tiene como una importancia pedagógica, ¿no? Que es, si pudieras poner en palabras qué es un paisaje, ¿cómo lo harías? Ay, bueno, ese es realmente un ejercicio que yo he hecho a través de la escuela ficticia, ¿no? Eh, como a través de diferentes talleres en diferentes latitudes en México y en Latinoamérica, he hecho esta pregunta, ¿qué es un paisaje, no? ¿Qué puede ser un paisaje? Bueno, hay múltiples textos teóricos y una infinidad, digamos, de eh, teorías sobre el paisaje, pero sobre todo en su revisión historiográfica, la noción de paisaje surge y uno lo puede revisar en la historia específicamente de la pintura gracias a la aparición de la perspectiva, ¿no? La perspectiva que aparece hacia, eh, bueno, podemos encontrar algunas pistas en la época bizantina, pero digamos es más hacia el Renacimiento eh, y con el trabajo de algunas digamos, metodologías y investigaciones de pintores del Renacimiento, sobre todo en Italia, descubrimos lo que era la perspectiva y la noción de infinito, pues empieza a tomar forma desde las artes, ¿no? No solo desde las matemáticas, la física o la filosofía, sino también desde las artes empieza a aparecer la noción de infinito. Y con esto, bueno, pues aparece pues la idea de fragmento del infinito, el fragmento de la naturaleza y por lo tanto la noción de paisaje. Y el paisaje, digamos que es una especie de selección
diría Simmel, el caótico devenir de aquello a lo que llamamos naturaleza, que es algo inaprehensible como lo real, y es una forma de significar esa caótica forma de organización de la naturaleza para intentarle buscar sentido a un territorio. El paisaje es distinto al territorio en ese sentido porque el paisaje está delimitado por una carga narrativa, un significado que puede tener que ver con, hoy en día, por ejemplo, digamos, con aspectos políticos como la nacionalidad o las fronteras, pero que también tienen que ver, puede haber cargas, digamos, o nociones simbólicas o existenciales o, digamos, de otras naturalezas que configuren una noción de paisaje. De manera que yo lo que he encontrado es una palabra que me ayuda un poco a desmenuzar la idea de paisaje, que es la de topoficción, es decir, que el paisaje para mí es un ejercicio de ficcionalización del territorio que lo significa para aprenderlo y convertirlo desde diferentes, digamos, posiciones políticas y con objetivos muy distintos en un espacio, pues, que constituya parte de una narrativa más amplia, ¿sí? Algo Claro. así podría ser. Oye, y bueno, como que hay algunas cosas que me empiezan a llamar la atención de esto que pones como pensar las tensiones que genera el paisaje o las relaciones que pueden existir entre el paisaje y el territorio, ¿no? Como en dónde no colindan, pero también en dónde colindan. Y yo tengo otra intuición que me gustaría poner sobre la mesa y que tiene que ver con la idea del mapa y de la cartografía, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, y como qué relaciones o tensión, perdón, como cuáles consideras que son las diferencias entre un mapa, ¿no? Y una cartografía. Si consideras que hay algún tipo de diferencia, ¿cuál es? O si no, no, como por ahí, pues. Okay. Bueno, etimológicamente y digamos pensando en la historia de la noción de cartografía y mapa, podemos hacer como una revisión en donde pues podemos encontrar puntos de convergencia o de disidencia entre ellos, pero digamos que si yo si hoy me tomo el atrevimiento de agarrar esas palabras y resignificarlas a favor de mi investigación y de mi poética, yo diría que la diferencia entre mapa y cartografía es que mapa es, es una narrativa consolidada, cerrada y constituida que eh, genera la noción de paisaje y que ya, digamos, está delimitada y que tiene sus bordes y sus, digamos, historias consolidadas. El mapa es, por lo tanto, ya una forma narrativa cerrada, es decir, es el resultado de un ejercicio de imposición de ciertos significados sobre un territorio. Y la cartografía, a diferencia, digamos, del mapa, que es ya un ser objeto, un ente cerrado, la cartografía para mí es un ejercicio, es una práctica que nos permite poner en juego distintas narrativas y sobre todo negociar formas de significar el territorio. Por lo tanto, digamos que la cartografía sería esa forma de construir, de constituir sentido, pero sí quiero decir que también una práctica como la cartográfica puede ser utilizada de muchas maneras y que no necesariamente yo afirmo que la cartografía es un ejercicio colectivo, también puede ser un ejercicio unidireccional e impositivo que instituciones o agentes utilicen para institucionalizar o imponer ciertos sentidos sobre el territorio. Solo si haría la diferencia entre el mapa como un resultado y la cartografía como un proceso o una práctica. Claro. Oye, Chato, y en ese sentido, ¿qué relaciones o qué tensiones crees que se producen entre la práctica, ¿no? Cartográfica y el ejercicio paisajista? Y el ejercicio, perdón? Paisajista, ¿no? Ah, Como, paisajista, ok. ajá, Bueno, pues justo creo que, digamos, la diferencia entre la cartografía o el mapa y el paisaje lo podemos ubicar o podemos ubicar
o sea, podría hacer también otra revisión historiográfica para poder entender esas tensiones, esas diferencias. Digamos que en la conquista de un territorio siempre es necesario la comprensión de las delimitaciones del mismo. Y el ejercicio cartográfico le permitió, por ejemplo, a los colonizadores de este nuevo mundo, ¿no? A los españoles y a todas las colonias que vinieron de Europa a conquistar este territorio en el que vivimos hoy en día nosotras, eh, pues ayudó a entender los bordes, los límites y a comenzar a construir una narrativa sobre ese territorio. Pero quien viene a completar el detalle de ese territorio, es decir, no, quien rellena el borde, es el ejercicio del paisaje. Y ese ejercicio del paisaje lo podemos ver, por ejemplo, muy bien desarrollado en las crónicas de Humboldt, ¿no? Cuando él hace estos viajes eh, por este territorio americano, encuentra uno bocetos de plantas, paisajes, volcanes, montañas, minerales, que configuran el detalle que rellena la cartografía que fue construida desde la colonia. Yo introduciría un tercer elemento, además de la cartografía y el paisaje. Pensaría pues en otro tipo de formas de narración del territorio, como el códice, por ejemplo, ¿no? Eh, o los pictogramas, ¿no? En donde el símbolo o el signo se convierten en una parte del todo que siempre se completa a través de, o por lo menos con los códices o con los signos, por ejemplo, de un tótem, de una esquela, se completan con el ritual o el proceso alrededor del símbolo para que el símbolo se incorpore y uno pueda comprender que hace parte de una totalidad más compleja. A diferencia del mapa o del paisaje, que son, digamos, bidimensionales y que no dependen de un proceso, de una ritualidad para ser incorporados, sino de una mirada, pues, digamos, evidentemente de un pensamiento y una forma de organización de la vida occidental, ¿no? Como la conocemos hoy en día, y que históricamente ha primado la vista como el sentido para la construcción de sentido, eh, pues digamos que el signo vendría a ser como una parte que te invita o que puede invitarte digamos, a comprender el territorio desde otros lugares, a diferencia del paisaje, que rellena esa noción de territorio o de mapa y que para mí, digamos que lo que lo diferencia un poco de la cartografía y las tensiones que hay entre ellos es que, digamos que la cartografía delimita y el paisaje de alguna manera genera como puede generar la narrativa que se quiere imponer sobre esa delimitación. Oye, y un poco la siguiente pregunta tiene que ver como, bueno, no me voy a adelantar, pero la siguiente pregunta me gustaría un poco hacerla también, no solo como desde el ejercicio historiográfico, sino como un poco intentando hacer la transición hacia platicar un poco del trabajo de la compañía opcional, pero me pregunto como qué relación encuentras que existe entre el paisaje, ¿no? O sea, entre las prácticas cartográficas o entre las prácticas del paisaje con el ejercicio de la teatralidad. Pues bueno, cuando uno delimita territorio es como, digamos, en la invención de la noción de escena, ¿no? Me remonto otra vez a diferentes nociones de escena, por ejemplo, la de los agrimensores, ¿no? Que delimitaban los espacios desde los cuales mirarían el cielo para entender el cosmos y la relación de la Tierra con eso que veían que existía alrededor de ese espacio en donde vivíamos, ¿no? El agrimensor delimita un territorio, delimita una escena desde donde se mira o a la que se mira, en el cielo, en la tierra, en el agua. En la Grecia clásica, ¿no? La idea el dispositivo del teatrón, ¿no? De ese lugar para mirar. También, digamos que eh, podríamos reconocerlos como ejercicios de territorialización, que tienen que ver, pues, con las prácticas de
pues de mapeo o con las prácticas cartográficas que construyen escenas, que construyen escenarios más bien, más que escenas, que construyen escenarios. El paisaje también es una forma de construir esos escenarios y tanto en el ejercicio de mapeo, en el ejercicio de la cartografía, como en el ejercicio de construcción o de significación que hace el paisajismo, pues se utilizan se utilizan nociones y herramientas de la teatralidad para construir sentido. Entendiendo la teatralidad también como ese ejercicio dislocado, ¿no? Que José Antonio Sánchez habla de él de una manera muy bonita en varios de sus textos, de sus libros, como un ejercicio en el que uno mira y reconoce lo que mira como un fingimiento, ¿no? Como una significación impuesta. El problema, digamos, tanto del ejercicio del mapa, es decir, de la cartografía, como del ejercicio del paisajismo, es decir, del paisaje, como muchas veces del ejercicio del teatro, que luego vendrá en cine, en fotografía, en fin, en todas las prácticas que, que, que conocemos en lo que ahora llamamos campo del arte, ¿no? Es que esas delimitaciones, esas construcciones que hacen uso de la teatralidad, se han impuesto como realidades, como verdades, como totalitarismos, y pues creo yo que eh, esa teatralidad deja de ser teatral o se deja de reconocer como tal cuando no somos conscientes de que es un ejercicio de construcción de significado y que como tal, pues está imponiendo sentido sobre las cosas que a veces no la tienen, ¿no? Eh, o que a veces tienen sus propios sentidos y que en el conjunto complejo de la naturaleza, diría Sime, pues es difícil de aprender esa realidad, ¿no? Eh, Creo yo que el paisajismo, la cartografía, son ejercicios de teatralidad, ¿no? Que han perdido su noción de teatro o que hemos dejado de entender como teatro porque las empezamos a comprender como realidad, ¿no? Y el paisaje de un territorio que pues, ahora tenemos algunas herramientas críticas, ¿no? Que nos ha aportado el feminismo y la posmodernidad y que nos han permitido como comprender que el territorio siempre es una construcción, eh, pero a veces seguimos mirando el paisaje como si fuera la realidad, ¿no? O el mapa como si fuera el territorio. Y en realidad pues no lo son, siempre son una construcción teatral de la misma, ¿no? Una construcción de sentido. Yo creo que el paisajismo y la cartografía hacen uso de las herramientas de la teatralidad y son para mí teatro, pero que han perdido esa noción porque se han asumido como parte, digamos, como de un discurso totalitario que pues conquistó el territorio y lo volvió más que paisaje, pues una narrativa impuesta, ¿no? Claro. Oye, ¿podrías contarnos un poco sobre Encuentros Secretos, sobre la pieza de la compañía? Sí, claro. Bueno, los encuentros secretos es un ejercicio que, eh, si, si me permiten compartir pantalla, igual les enseño algunas imágenes como para acompañar esta. Pero ¿cómo se llama? Según yo dejó preparadas unas porque no las puedo imprimir, no sé por qué. Ay, no sé si hay un micrófono por ahí abierto, pero. Sí, ya lo apagamos. Ah, súper. Les voy a mostrar algunas imágenes de este proyecto, que pues en realidad es un juego que, que diseñé hace algunos años. Primero lo puse en práctica en mi maestría en Madrid, y es un juego que inicia con un intercambio epistolar entre personas que viven en un territorio, en una ciudad, en un barrio, y que eh, pues quieren pensar un poco en ese territorio y entender con qué partes de ese territorio se relacionan como extranjeras, ¿no? El juego comienza con una pregunta que se lanza a las personas que viven en ese barrio, en esa ciudad o en ese territorio, que es: ¿en qué lugar de tu ciudad te sientes como una extranjera, como un extranjero? Y se regalaron postales
Primero aquí esta es la versión de Guadalajara, en diferentes partes de la ciudad de Guadalajara. Nos instalamos en la vitrina de un ex convento en el centro de la ciudad y allí pues todos los días estábamos pues entrevistando a personas que pasaban por una de las calles más transitadas de Guadalajara para hacerles esta pregunta y que nos ayudaran a escribir en estas postales que ven aquí en el suelo sus respuestas. Y también fuimos recibiendo vía correo diferentes postales en las que la gente nos contaba pues cómo se sentía en ciertos lugares como extranjeras. Lo que hicimos después de recibir estas postales fue convertirlas en pequeños pop-ups que representaban estos lugares y junto a un grupo de historiadoras, antropólogas y sociólogas, investigamos cada lugar. Lo documentamos en video, en audio y construimos un mapa, que es el que están viendo aquí en esta fotografía, que es el mapa del desarraigo, eh, que es un mapa que estaba, pues, o sea, que digamos que de alguna manera contaba la historia de las personas que nos sentimos desarraigadas de esta ciudad y de los lugares en donde se vive ese desarraigo. La pieza está complementada siempre por un libro en donde se seleccionan algunas postales y se comparten las historias de esas postales y algunas algunos fragmentos de las investigaciones históricas, sociológicas que se hacen de estos lugares, para que cuando el público llegase a la sala, al teatro en donde realizábamos este proyecto, pudiese primero leer esas historias, empaparse un poquito de la historiografía, para luego entrar a ese mapa en la escena, que se desplegaba a través de una serie de acciones que estaban conducidas por una audioguía que intenta responder a través de una ficción, pues a las postales que recibimos, ¿no? Al público que participó de este ejercicio, de este juego. Y bueno, es a través de esta historia que respondemos a todo este juego epistolar, a estas cartas, a estas postales. En el caso de Guadalajara, pues muchas postales del desarraigo tienen que ver con la discriminación y con la división racial que históricamente pues, se ha vivido en esta ciudad, entre la separación entre la zona del centro, la zona de los españoles, de los conquistadores, y la zona del oriente, en donde vivía pues toda la población indígena que fue desplazada a esa zona para trabajar para la colonia. Y esa pues división histórica, esa cicatriz que primero era un río y que ahora es una calzada, pues es un espacio de mucho desarraigo y de mucha rabia, pues que sigue estando presente hasta la actualidad. Así que la ficción que tejimos para esta puesta en escena, este juego, cuenta la historia de pues una persona que se encuentra con otra que es la misma, que es él, que vive en el otro lado de este río, de esta calzada, y que se comparten, digamos, las diferencias entre sus vidas para entender, pues, sí, la diferencia social que hay entre entre estas dos zonas de este territorio, ¿no? Eh, y bueno, el ejercicio tuvo réplicas en diferentes espacios, la exposición de la galería le permitía al público ir a visitar las postales, a leerlas. La obra de teatro, eh, esta pieza pues escénica, como les digo, comenzaba con la lectura de los libros, luego el público pasaba a la sala hacia el recorrido guiado y después hacíamos estos ejercicios de mapeo en donde invitábamos a la gente a que nos siguiera contando de lugares de desarraigo. A veces hacíamos este ejercicio en un autobús, salíamos a pasear por la ciudad después de este recorrido guiado por la escena, por las postales. Y bueno, un poco la pieza funciona de esta manera. Este es un pequeño tráiler de la pieza. Avance hasta la parada número 1, siguiendo la línea del color de su grupo. Miguel piensa que existe un número limitado de seres humanos que nacen, viven, mueren y vuelven a nacer en otro lugar con la ilusión de ser otras personas. Miguel cree que por alguna razón, por algún error cometido por alguien o porque se ha producido algún desperfecto en la maquinaria universal, hay otros Migueles que deberían haber nacido en otros lugares y en otros tiempos, pero que están aquí, con él,
en su época y en su ciudad. Bueno, esta pieza, como pueden ver, es del 2014, o sea, tiene ya muchos años. Pero hay una versión que se hizo en Santa María la Ribera, en Ciudad de México, y múltiples versiones que se hicieron en escalas más pequeñitas en otras ciudades de México y de Latinoamérica. Pues también en este ejercicio como epistolar, a veces más inmediato, de un día o de unas horas, y a veces pues como un ejercicio cartográfico en donde digamos, la premisa era pues hacer ese mapa del desarraigo de las ciudades en donde trabajamos para pues hacer esa lectura también otra del territorio y entender pues cómo nos relacionamos con él desde esta pregunta, ¿no? Del arraigo, ¿no? En qué sí te arraigas, en dónde sí te sientes parte de una comunidad o de un territorio y formas parte de ese tejido y en dónde no. Pues para entender pues, qué estaba pasando con Guadalajara en ese momento, con Santa María la Ribera en ese momento. Eh, Hicimos ese mapa y pues establecimos muchos diálogos con organizaciones, activistas, instituciones que estaban trabajando en planeación de la ciudad, pues para darnos cuenta, ¿no? De pues que hay muchos fenómenos que atraviesan a la ciudad, como la gentrificación, pero no únicamente como ese desplazamiento de la gentrificación, pues también hay fenómenos históricos, hay genealogías que están en juego y que se convierten en edificios y en relaciones entre personas, hay asuntos, digamos que tienen que ver con discriminación racial, hay eh, segregaciones, hay múltiples fenómenos que hacen que las ciudades se vivan como espacios en donde uno puede o no arraigarse. Y bueno, este ejercicio intenta pues solo abrir boca para o sea, como para poder establecer esa conversación sobre el arraigo y la apropiación del territorio en el que vivimos. Qué linda es. Oye, ¿y nos podrías contar ahora un poco sobre Ciudades Imposibles? Sí, claro que sí. Pues también aprovecho para compartirles algunas imágenes, algunos materiales que tengo por aquí. Este, Ciudades Imposibles también es un juego, o sea, digamos, lo pensamos como un juego. Este juego este, parte de una, de un juguete que inventamos entre muchas personas que forman parte de la compañía opcional, que es el visualizador de ciudades imposibles. Es un juguete que sirve para hacer visibles aquellas ciudades eh, que uno espera que existan, pero que no existen, este, o que se construyen en la imaginación y se viven todos los días, pero realmente no están ahí físicamente, ¿no? La primera versión también la hicimos en Guadalajara, pero este juguete pues lo desplegamos en Cuba, en España, en Ecuador, en Colombia, bueno, en muchas ciudades de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y el juguete pues funcionó de formas muy distintas y el juguete te lleva a diferentes resultados
por decirlo de alguna manera. Voy a mostrarles una foto de este juguete. Primero, bueno, no se ve, no se alcanza a ver por completo el juguete, pero es esta cajita que se ve aquí, esta cajita roja. Es una cajita que tiene varias etiquetas, bueno, varias cartitas que te sugieren utilizar, pues, unas narrativas, algunas herramientas para que tú puedas ir con la ayuda de esas tarjetitas construyendo un visualizador de ciudades imposibles. Y el ejercicio pues se completa con pues un trabajo de recopilación en derivas de materiales alrededor de sus territorios en donde están desplegadas esas imaginaciones de ciudades imposibles. El proyecto, pues como les digo, tiene muchas versiones. Les voy a mostrar una de las últimas que hicimos, que es la versión de Barcelona. En Barcelona trabajamos primero pues durante un periodo muy largo en una residencia en la Nau y Banau, que es una antigua fábrica de pintura que se ubica en lo que es uno de los barrios industriales de Barcelona, a las afueras del centro. Esta fábrica de pintura se ha ido convirtiendo en muchas cosas a lo largo del tiempo, pero en la historia, digamos, de ese fragmento del territorio de lo que hoy llamamos Barcelona, hay pues vestigios de primeros asentamientos romanos, una acequia que justo pasa por debajo de esta fábrica, que trasladaba pues obviamente agua para poder regar sembradíos en el barrio de La Sagrera, que es un barrio que si históricamente revisamos su nombre, pues era un barrio protegido por iglesias, en donde se guardaban los cultivos de las personas que vivían allí y que por formar parte de esa zona protegida, esa zona a la que se llamaba Sagrera, no podían ser robados y había un acuerdo social en el que pues ahí los campesinos, las campesinas llevaban sus cosechas para poder resguardarlas del robo, ¿no? Pues la Sagrera, pues, a lo largo de la historia, evidentemente devino en muchas cosas, pero terminó siendo un barrio industrial. Hoy en día es una zona habitacional con restos de esa industria que fue tan fuerte en Barcelona. Y esta nave que fue una fábrica de pintura, pues quedó allí y se convirtió en un centro de creación que nos invitó a hacer un ejercicio para trabajar con las y los vecinos. Y decidimos hacer una versión de Ciudades Imposibles porque en este barrio encontramos que desde hace ya más de 30 años se prometió la construcción de lo que sería la estación intermodal más grande de Europa, es decir, una estación de trenes que pues socavó, hizo un hoyo gigante en la Sagrera, en el medio del barrio, y que hasta hoy en día pues sigue siendo un hoyo que dividió el barrio en dos partes, ¿no? Este hoyo, pues lo siguen cavando todos los días, pues, una serie de maquinarias, pero pues como no hay el dinero necesario para construir este megaproyecto, ese fragmento de ciudad imaginaria, pues se convirtió en una ciudad imposible que las y los vecinos, pues, no es que necesariamente están esperando, porque realmente muchas de ellas se organizaron para que no se construyera esa estación intermodal, porque iba a transformar evidentemente todas las relaciones sociales del barrio, pero que nos cuentan que pues sí, cuando se comenzó a construir, pues cambió todos los modos de vida y las formas de organización social que había allí, todo lo que ellas vivían, y nos ayudaron a hacer este visualizador de la ciudad imposible que iba a existir allí, y lo que terminamos haciendo por cuestiones de pandemia. Primero, pues en residencia, pues tuvimos la oportunidad de estar allí, convertimos toda la fachada de la Nau y Banau en un museo de esa ciudad, de esa ciudad imposible. Las y los vecinos fueron a ver como toda la investigación que hicimos de planos, maquetas, renders de esa estación que se iba a construir, y esa instalación estaba acompañada de un relato que hace el territorio, digamos que hicimos que los edificios hablaran en esa ficción y que nos cuentan un poco la evolución del territorio y cómo las y los humanos se han adaptado a vivir en ese sitio.
Entonces, digamos que el visualizador es una especie de museo hablante o libro parlante que te cuenta cómo ha evolucionado el territorio, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que fue, a través de, pues, de sus edificios, de la acequia, de las naves abandonadas, de los árboles, de los edificios habitacionales que hay allí, que en realidad pues hablan son como este, eh, los personajes que hablan por las y los vecinos que entrevistamos para hacer este proyecto. En su versión presencial, este museo funcionaba más o menos así. Les voy a compartir el tráiler para que lo vean. Hay los que se llaman humanos, que parecen saber. Otros los llamarán a ellos el origen de su civilización. Hay un roce constante de agua. Hay humanos que meten su cuerpo desnudo aquí, entibiando imperceptiblemente el agua que los toca. Hay un cauce seco sepultado por piedra que trajo el hombre. Hay campos infinitos de lápidas altas como montañas que los humanos construyen y en las que excavan nichos en los que se acomodan, en los que permanecen y copulan y protegen a sus crías y las alimentan y mueren. Hay metal que se entrelaza y es cubierto por una corteza de hielo, que con su zumbido atrae a humanos limpios y blandos que pululan a su alrededor y se almacenan a sí mismos en su interior. Metal que resplandece segundos antes de que el óxido lo reduzca a nada. Hay una vida que ignora que con su desarrollo acelera su final. Hay árboles que con sus raíces han levantado el metal. Hay tanto polvo que el viento ha traído durante tanto tiempo que todo lo que salió de las manos humanas ha vuelto a la tierra y bajo la tierra permanece. Esta es la versión presencial. Y luego, pues, la intención era hacer que la pieza se presentara en un festival, en el Grec Festival de Barcelona, pero bueno, llegó la pandemia, no se pudo hacer, y terminamos haciendo que ese museo, el libro parlante, se convirtiera en una página web, que de hecho pueden visitar, es ciudadesimposibles.com, y más o menos es una especie de recorrido. Para esa voz que vibraría en todo nuestro cuerpo, entrando por la planta de nuestros pies, todo sucede ahora. El silencio que durante eones fue el único habitante de esta tierra. El paso de los animales que la atravesaron durante sus migraciones. El rasgar de los animales que excavaron aquí sus madrigueras. Los millones de años que transcurrieron antes de que llegara aquí y muriera aquí el primer humano. El roce del agua de la acequia que durante siglos o quizá durante solo unos segundos regó estas tierras. Las manos de los hombres y las mujeres que se hundieron en su agua y la bebieron y mojaron sus cuerpos con ella. La piedra que los humanos tallaron y colorearon y luego olvidaron y que el polvo cubrió durante siglos hasta que otros humanos decidieron abrir las entrañas de esta tierra y la volvieron a encontrar y la recordaron. Bueno, esta es una página interactiva y se puede recorrer, pues, de diferentes maneras. Uno puede desplegar la historia linealmente, puede visitar los edificios, leer parte de los archivos, escuchar los relatos de las y los vecinos que participaron en el ejercicio. Y es como una especie de libro digital en donde una pues hace un viaje por ese territorio en donde se cuenta cómo hubiera sido esa zona de Barcelona si hubiera existido estación intermodal.
y pues hay evidentemente pues un rechazo muy grande por parte de las vecinas y los vecinos a la estación. Entonces pues es un paisaje medio apocalíptico el de esa ciudad imposible. Y bueno, hay versiones que se hicieron por ejemplo, esta es una versión que se hizo en Colombia, en, en Bucaramanga. No les voy a poner todas las versiones porque son muchas ciudades imposibles muy distintas, pero esta, por ejemplo, fue un recorrido guiado en lo que fuese el Club Deportivo de Bucaramanga. En Bucaramanga era muy importante la vida social que se establecía en estos clubs. Este club quedó abandonado por un asunto de especulación inmobiliaria y está en medio de una de muchísimas construcciones de una de las zonas más ricas de Bucaramanga, que en realidad está vacía porque es una zona que tiene mucha plusvalía, el valor de los edificios es muy alto, pero la gente no puede costear esos departamentos, la vida en esos espacios, y esos edificios son utilizados en pues, movimientos bancarios, bursátiles que le permiten sobre todo al narco seguir especulando con el territorio. Entonces, bueno, lo que hicimos fue destapar el proyecto de un edificio que se iba a construir en ese lugar, y con eso pues se destapó toda una cloaca de esa burbuja inmobiliaria y especulación inmobiliaria que hay en Bucaramanga. Pero pues, se hizo una revisión de muchos de los proyectos que pues fueron dándole pie pues a esta especulación inmobiliaria. Esos son todos los edificios que están alrededor de ese espacio abandonado, en donde ahora viven murciélagos, pájaros, peces, ahí en el medio de la ciudad. Y bueno, esto es un poco de ciudades imposibles. Como les digo, hay muchas versiones. Está la versión de Guadalajara, la versión de Cuba, hay una versión de Tunja, también en Colombia, una versión de Aguascalientes. Hay muchas versiones, no les voy a enseñar todo, pero más o menos funciona así. Es un ejercicio de hacer visible a través de recorridos guiados, museos, libros, instalaciones, cómo sería una ciudad si se hubieran hecho todos esos proyectos arquitectónicos y urbanísticos que se proyectaron, pero que no llegaron a ser. Y es a través de la revisión de ese error, de esa falla, de ese olvido, que uno puede ver pues esa especulación, ese ejercicio perverso de progreso que hay en las ciudades, que muchas veces se instala como una imaginación de lo ideal o de cómo debería ser nuestra ciudad, y que nos imposibilita imaginar otras formas de organizar los espacios en donde vivimos. Muchas gracias, Chatito. Oye, y como para poner otra de las piezas de la compañía opcional por acá, para como continuar en estas cosas que estábamos pensando, ¿nos podrías contar un poco sobre Teatros del Paisaje? Sí, claro que sí. Bueno, Teatros del Paisaje es una investigación que nos ha tomado muchos años y que de hecho es un proyecto que seguimos haciendo. Eh, Tienen también diferentes dispositivos, pero es un ejercicio que se hizo principal, bueno, digamos, va a tener varias versiones. Es un ejercicio que ha seguido creciendo y que tiene varias versiones, pero que se comenzó a hacer en Cuatro Ciénegas, Coahuila, una área natural protegida muy importante porque es uno de los humedales más importantes que hay en México, y es una zona que por sus características geográficas y por el clima ha permitido la preservación de especies que son eslabones muy importantes para comprender la evolución de la vida en el planeta tal y como la conocemos hoy en día. Y además es uno de los únicos dos bancos de estromatolitos que existen en México. Los estromatolitos son los entes más antiguos que conocemos en el planeta azul, y son de hecho los entes que generaron el oxígeno, que permitieron pues la evolución de las especies de este mundo, que pues dieron origen a la existencia de la humanidad. Este es un banco estromatolito. Los estromatolitos son esas manchitas que se alcanzan a ver debajo del agua, son esas esponjas blancas que están allí, y son pues las primeras especies que convirtieron la luz en oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. Esta es una calcrácea que es como digamos, como la primer forma
en la que se organizan las bacterias que conforman ese cuerpo que luego será denominado estromatolito. Los estromatolitos en realidad pues son comunidades de bacterias que van dejando residuos a la hora de hacer fotosíntesis, porque pues absorben la luz del sol, esas bacterias absorben la luz del sol y convierten esa luz y los minerales y digamos, los residuos que hay en el agua en donde subsisten esas bacterias, las van convirtiendo como en una especie de rocas. Y las rocas van creciendo y se van haciendo cada vez más grandes con el paso de los años. Hay estromatolitos aquí en Cuatro Ciénegas que tienen millones de años y que pues ahora, hoy en día se siguen investigando para comprender por qué y cómo evolucionaron pues para dar origen a nuestra especie, ¿no? Y a las especies que existen en el mundo. El problema actualmente que se vive en este territorio es que estas pozas de agua en donde viven los estromatolitos se están desecando a causa de la extracción del agua que están haciendo los sembradíos de alfalfa que hay alrededor del valle. Para comprender un poco lo que sucede en Cuatro Ciénegas, les cuento que, bueno, el valle es como una especie de cápsula que, que mantiene las condiciones climáticas adecuadas para la existencia de los estromatolitos. Esta zona o este valle está conformado de los sustratos que antes estaban sumergidos en el mar de Tetis. Con el movimiento de las placas tectónicas, esos sustratos del antiguo mar se elevaron y quedaron atrapados entre montañas. Debajo esos sustratos pues son como cavernosos, hay muchas cavernas en donde quedaron atrapadas bacterias milenarias y lo que hizo especial este lugar es que debajo de esos sustratos hay un cuerpo de magma, un cuerpo muy grande de magma, que calienta el agua que se filtra y que tarda millones de años en llegar hasta el subsuelo de ese valle, calienta esa agua y esa agua llega a la superficie y aparece como si fueran oasis en el medio del desierto. Y en esos oasis que arrastran toda esta agua con todas las bacterias milenarias que quedan atrapadas ahí, pues han podido desarrollarse y subsistir especies pues que son prehistóricas, tortugas, peces y estromatolitos, que pues son únicos en el planeta, ¿no? Son especies endémicas únicas en el planeta. A causa de la extracción del agua de este territorio, pues todas esas especies están desapareciendo. Valeria Sosa, una de las investigadoras contratadas por la NASA y pues una de las personas que más ha investigado desde el extranjero con recursos de muchas partes del mundo y también con recursos de la UNAM, pues ha hecho una investigación muy profunda sobre la desaparición de esas especies y pues ha descubierto pues cómo la extracción de esa agua pues es la culpable de la desaparición de las mismas. La pieza tiene, digamos, un proceso de investigación metodológico muy largo que pasó por seminarios, laboratorios, encuentros, conferencias y bueno, una cantidad de espacios de reflexión enorme, pero tuvo, digamos, como tres salidas. La primera salida es una página web que pueden visitar, que es teatrosdelpaisaje.com. La segunda fue una pieza escénica en donde contamos la historia de la actualidad de estas especies, que ahorita les voy a enseñar unas fotos. Estos son las pozas en el medio del desierto, en estos humedales que las rodean. Este fue todo el proceso de documentación del territorio. Se hizo una recolección de algunas especies, calcáreas, estomatrolitos, y esta es la pieza escénica a la que llegamos, que es una especie de topoficción que cuenta la historia del Valle de Cuatro Ciénegas, según las voces de todas las investigadoras, activistas y habitantes del valle que entrevistamos y con las que trabajamos a lo largo de un año. La pieza pues es una docuficción sobre el valle que cuenta su nacimiento y su muerte. Y la escenografía que están viendo allí es una maqueta del valle,
en donde se videoproyecta pues todos los materiales que documentamos sobre esas especies. Hay unas especies de pequeños dioramas en donde se animaron plantas, rocas y residuos que encontramos en el desierto. Y bueno, pues esta es la pieza escénica. Y también este proyecto tuvo una versión instalativa que se hizo en Casa del Lago, en Ciudad de México, y que ahora va a viajar a Cuatro Ciénegas de regreso para instalarse en la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, que fue una instalación que hicimos como a partir de un juego. Esta es la pieza escénica todavía. Voy a ver si por aquí encuentro para enseñarles cómo funcionó este ejercicio instalativo que hicimos. Denme un minuto. El ejercicio se llama Regalos de Cuatro Ciénegas. Y pues lo que hicimos fue un ejercicio en el que convocamos a personas de todo el país a que le enviaran preguntas a las especies del valle antes de que desaparecieran, ¿no? Y llevamos esas más de 100 preguntas a Cuatro Ciénegas, con la gente de ahí de Cuatro Ciénegas. Pues aquí están algunas de las personas que participaron, personas de la comunidad, ejidatarias, adolescentes, mujeres cuidadoras, bueno, muchas personas de la comunidad que se sumaron al juego, y las invitamos a que contestaran estas preguntas como si ellas fueran estas especies. Entonces, el ejercicio teatral fue que ellas se convirtieran en estromatolitos, en peces, en plantas, en agua, en arena, para que contestaran las preguntas. Y para hacerlo, pues las invitamos a hacer, pues, primero la selección de estas preguntas. Aquí estamos todas reunidas en el ejercicio, muy felices. Estas son las preguntas que seleccionamos. La gente seleccionó una pregunta y nos fuimos de paseo al Valle de Cuatro Ciénegas. Una cosa muy importante que pues tienen que saber es que actualmente este valle pues se está privatizando. Muchas de las zonas que eran ejidales ahora ya se vendieron, digamos, hay un movimiento de blanqueamiento, de turismo blanqueador de la situación de riesgo que vive el territorio, y muchas de las personas de la comunidad ya no tienen acceso a las pozas, a los ríos. Entonces, pues hicimos toda una gestión de muchos meses, creo que incluso esto nos costó más de un año, para que las personas pudieran volver a visitar esas pozas, esos ríos. Y durante esos recorridos a los ríos, a las pozas, al territorio de Cuatro Ciénegas, fuimos respondiendo las preguntas en el camino, durante las charlas, en el desierto. Entonces, pues las personas tomaban la hoja, iban respondiendo las preguntas, y mientras íbamos socializando pues el estado actual del lugar. Viajamos con varios promotores, investigadoras del sitio, cuidadoras, gente que da recorridos a los turistas, y pues todas conversamos sobre la situación actual del valle. Y bueno, finalmente lo que se hizo con todas esas respuestas que la gente de Cuatro Ciénegas envió a ver si tengo por aquí el registro, que envió a Ciudad de México, es que se hizo una instalación. No sé dónde tengo esas fotografías, porque son muchas fotografías. Pero a ver si las encuentro por aquí. Pero bueno, se hizo una instalación en Casa del Lago, aquí está, de las preguntas y de las respuestas. Ahí estoy yo con mi carita sonriente. La gente nos envió ropa, nos regaló ropa de sus familiares, ropa de ellas. Sobre la ropa se imprimieron fotos que ellas mismas tomaron del valle.
Nos mandaron regalos, pinturas, fotos, dibujos que hicieron del valle, y todos esos regalos junto con las preguntas y las respuestas de las criaturas que están en peligro de extinción se instalaron allí en la Casa del Lago, y bueno, las personas pudieron ir a visitar esas respuestas, esas preguntas de la museografía. Entonces es un poco todo el proceso de montaje de los textos y tal, pero ahí están las prendas con las fotografías que la gente del Valle envió para que las personas de Ciudad de México conocieran las respuestas y un poco de su territorio. Y esta es, bueno, otra de las salidas de Teatros del Paisaje. Y es Claudia Luna, una activista y creadora, poeta, con la que trabajamos durante todo el proceso. Ella nació en Monclova, que está a unas horas de Cuatro Ciénegas, y pues pasó toda su infancia ahí en Cuatro Ciénegas y en Monclova, y pues es una de las cómplices más importantes de este proceso, pues porque ella lleva muchos años defendiendo el territorio de Cuatro Ciénegas, es actriz de la pieza y también pues formó parte de todo el proceso de diseño de la instalación, de estas preguntas y de estas respuestas que se le hicieron a las especies que están desapareciendo en Cuatro Ciénegas. Aquí están las cartas en respuesta a esas preguntas, algunos videos, y ese gran mapa que vieron lo dibujaron las mismas personas que participaron en el ejercicio, contando la situación de su valle. Y bueno, esto es a grandes rasgos ese proceso que es muy largo, muy grande y que sigue todavía vivo. Yo ahora en septiembre viajo a Cuatro Ciénegas a instalar esta museografía allí al museo, a la Casa de la Cultura. Vamos a celebrar con las mujeres cuidadoras el regreso de las respuestas y de sus prendas para que queden ahí como testimonio de la resistencia a través del cuidado de ese territorio. Qué lindo, chatito. Oye, bueno, ahora un poco, como que veía y me preguntaba sobre las posibilidades de activación de la memoria colectiva que ofrece este tipo de ejercicios, pues paisajistas o cartográficos que has realizado, ¿no? Y me preguntaba si podías como balbucear un poco acerca de eso, como dónde crees que radica esa potencia, o si crees que existe, ¿no? Y como si podrías como hablarnos un poco de eso. Sí, pues en todo ejercicio cartográfico o de topoficción, o sea, de construcción de paisaje, eh, entran en juego entra en juego la memoria, ¿no? El paisaje también es un espacio de proyección de la memoria, el territorio está constituido de memoria, de los pasos de los primeros entes que habitaron ese territorio, por ejemplo, el Valle de Cuatro Ciénegas. Trabajamos con una geoarqueóloga que hizo el descubrimiento de la pisada más antigua que se ha registrado por eh, los primeros humanos que pasaron por esa zona, seres neoandertales que vivieron allí. Y pues todo territorio es un espacio de construcción de memoria donde se solapan las memorias, ¿no? Cuando se hacen cartografías o paisajes, como este que hicimos en Teatros del Paisaje, pues también se hacen tejiendo las memorias de las personas que nos ayudan a hacer ese paisaje o ese territorio. Tanto la obra escénica como la página web, como la instalación, están hechas a través de memorias. Muchas de las respuestas a las preguntas de las personas que participaron en este ejercicio de regalos de Cuatro Ciénegas son memorias de las personas del Valle que nos regalaron parte de su historia y que con ella respondían a esas preguntas que nos hacían llegar las participantes del juego. Pues en todos los ejercicios que vieron entra en juego la memoria, ¿no? El uso de la memoria y el ejercicio de la memoria para poder reconstruir un territorio, para poderlo hacer tangible, delimitarlo. Esa es la materia prima, yo diría, de los ejercicios cartográficos que hemos hecho.
Oye, Chatito, y en ese sentido, ¿qué relaciones de cuidado establecen al interior de la compañía, ¿no? Respecto al trabajo con colaboradoras y con comunidades, ¿no? O sea, supongo que, bueno, que requiere de una serie de prácticas de cuidado que no requiere, o que no es que no requiera, pero que son distintas de las prácticas de cuidado que tienen las prácticas teatrales en las que solo se negocia con el escenógrafo, ¿no? O que solo se negocia con las trabajadoras o con las artistas que colaboran dentro de la puesta en escena, como me pregunto como qué diferencias o qué relaciones de cuidado se establecen con estos otros agentes, ¿no? Que están al interior de estas prácticas. Pues sí, con cada práctica y en cada investigación hay formas de, o sea, hay formas de cuidado, prácticas de cuidado muy distintas, ¿no? Este, en algunos casos tienen que ver con la confidencialidad, en otros casos tienen que ver con el acompañamiento, eh, eh, pero yo diría que una forma de cuidado que ha atravesado casi todas las prácticas que hemos hecho es la de la amistad, la de procurar como construir lazos de amistad, ¿no? Yo me escribo todavía después de muchos años con muchas de las personas con las que sostuve diálogos o hice estos ejercicios y creo que una práctica que yo considero como práctica de cuidado es la de la amistad, la de la escucha, la empatía, el interés por las personas con las que uno trabaja o con las que una hace estos ejercicios, que no son solamente artísticos, ¿no? Son ejercicios también, prácticas de vida, a veces activistas, ¿no? A veces son ejercicios que pues están en otros campos, ya no solamente son los de la creación artística. Y como bien dices, pues ya no solo son prácticas de negociación o de cuidado con tus colaboradoras, sino que también son prácticas que en algunos casos pues atraviesan protocolos de seguridad, porque pues trabajamos en territorios peligrosos o que tienen que ver con prácticas de cuidado afectivo, porque trabajamos con material muy sensible, con memorias, con testimonios. eh, pues son muy diversas las prácticas de cuidado, ¿no? Pero sí con cada proyecto hay que irlas descubriendo, no están dadas, ¿no? También es verdad que como artistas, sino como trabajadoras sociales, tenemos que muchas veces recurrir al apoyo o a la visión o a las herramientas de otras disciplinas, de otros colegas, para poder entender cuáles son las prácticas de cuidado que nos demanda el ejercicio que estamos haciendo. Claro. Oye, Chatito, y tengo como dos preguntas que están juntas y que creo que podrían ayudarnos como a cerrar esta parte de la charla y ver si alguien de nuestras participantes quisiera, ¿no? Como decir algo, como abrir un poco el diálogo, y que tiene que ver, la primera tiene que ver como con qué importancia tienen las prácticas pedagógicas dentro de la labor que realizas con la compañía opcional, ¿no? Bueno, sé que hay todo una parte como de proyectos importantísimos de la compañía, como la escuela ficticia, que están enclavadas en la idea de la educación, pero un poco me pregunto como si consideras que estas prácticas como Encuentros Secretos o como Ciudades Imposibles o como los teatros del paisaje generan algún tipo de práctica o de micropráctica pedagógica, sino, y cómo sucede eso, ¿no? Como que esa es mi pregunta. Sí, pues en realidad digo, todos los ejercicios que vieron, todas las prácticas, los proyectos que vieron, para mí no son solo proyectos de creación artística, son proyectos al tiempo en donde se crea y se comparte conocimiento, ¿no? Son prácticas de investigación en donde procuramos hacer preguntas, intentamos responderlas y diseñamos metodología y procesos o herramientas o tipologías de prácticas que nos permiten abordar esas preguntas. Y por lo tanto, yo considero que todas estas investigaciones son procesos pedagógicos también. O sea, al tiempo que eso es un proceso de creación, es un proceso de investigación y hay en juego pues herramientas pedagógicas que nos permiten crear y compartir conocimientos en torno a los problemas que estamos investigando. Pues tú sabes, ustedes saben, actualmente yo dirijo la jefatura escolar de la Secretaría de Cultura Jalisco y muchas de las tipologías de investigación que yo he utilizado en mis proyectos de creación artística, pues se despliegan en este proyecto educativo que estoy emprendiendo acá, algunas con muchísima dificultad porque
pues los sistemas educativos a los que me enfrento son complejísimos, pero he procurado como buscar la manera en la que la investigación, creación artística también pueda ser considerada pedagogía, ¿no? Eh, para que los artistas también entendamos y podamos sentirnos seguras de que con nuestras investigaciones creamos conocimiento y de que existen otras formas de crearlo y compartirlo, y que lo vivimos, digamos, cotidianamente, ¿no? Pero que creo yo que desde el ejercicio institucional es importante reconocerlas también como formas de creación de conocimiento, ¿no? Yo diría que todo lo que acabo de desplegar ahora es al tiempo un ejercicio de creación artística, de investigación y de pedagogía. Oye, Chatito, y entonces como en este personaje ahora, que me gusta mucho porque siento que eres como Batman, como que de día eres una y de noche eres otra, pero en esta otra que eres, que es la jefatura, ¿no? De la jefatura escolar de la Secretaría de Escuela, de la Secretaría de Artes, la Secretaría de Cultura de Jalisco, me gustaría preguntarte, ¿cuál te gustaría que fuera el porvenir o como qué deseos tienes sobre el porvenir de las prácticas artísticas educativas que suceden dentro de la Escuela de Artes de Jalisco? Uy, pues dentro de la Escuela de Artes, digamos que yo imagino mil y deseo mil cosas, ¿no? Mil millones de cosas. La realidad, pues, es que el aparato educativo que está instalado aquí en esta institución en particular, pues es un aparato normativo, disciplinar, que tiene una programación, una historia, pero sobre todo que está sostenido desde el cuerpo y la vida de personas que creen en la disciplina y en la institucionalidad de la educación, pues tal cual se instauró hace no más de 30 años y que tiene pues, sus precedentes en el vasconcelismo. Y todos los deseos que yo pueda tener son mínimos y son imposibles en comparación con las realidades tan complejas que vivimos en las relaciones interpersonales e institucionales que tenemos todos los días aquí. Yo desearía que esta escuela fuera un espacio en donde pudiesen convivir diversos, o sea, todas las tipologías de creación y compartición de conocimientos posibles. Desearía que la escuela fuese entendida como un laboratorio social en donde podemos experimentar otras formas de relación, no solo con las personas, sino con el mundo, con las cosas, con la naturaleza, con todos los entes que hacen parte de la complejidad del universo, del mundo. Y desearía que pudiéramos entender que la pedagogía pues es una práctica de lo cotidiano, que no se da solamente en una institución o en un espacio físico, y que pues este espacio físico puede ser utilizado como un espacio de encuentro, pero que en realidad pues es solamente eso, un sitio en donde encontrarse para dialogar, para convivir, para cuidarse, para compartir y para seguir conociendo el mundo y cuestionándolo. Desearía que la escuela fuera un espacio de cuestionamiento, un espacio de, de imaginación. Desafortunadamente, la realidad institucional y las biografías, las vidas de muchas personas que trabajan aquí no comparten necesariamente ese mismo deseo y es verdad que, pues como muchas escuelas en el país, pues lo que se impone es la calificación, la disciplina, la no la técnica. Pero a la par, bueno, se pueden abrir estas otras opciones, estas otras vías. Por ejemplo, este es un gran ejemplo de cómo es posible abrir espacios de diálogo y de encuentro en donde compartir otras cosas que no han sido reconocidas por la academia como formas de creación y compartición de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Chatito. Oye, bueno, pues me gustaría ahora abrir un poco el diálogo como a las participantes que andan por allá y que ya están poniendo algunas cosas en el chat. No sé si alguien quisiera comentar algo, ¿no? Algo que le haya quedado como vibrando en el cuerpo, algo que esté pensando, o si tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle a Aristeo ahora que lo tenemos acá. ¿Alguien por ahí quisiera decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Hola, Hola. Hola, yo. Hola, hola Aristeo, ¿qué tal? ¿qué tal? Yo soy de la UARTES, de Guayaquil. Bueno, yo soy fanática de tu trabajo
Y bueno, justo estoy en proceso de tesis y tú eres uno de mis mayores Ay, referentes. qué Por eso estoy aquí y te voy a casar todo este tiempo. Bueno, y justo estoy haciendo un proyecto que es más o menos teatro biodrama, teatro de archivo, teatro objeto. Bueno, estoy usando muchas herramientas. Y a mí me llama mucho la atención lo que tú haces de tu proceso, que es la escuela de imaginación, como que todas estas prácticas de imaginación, de cómo transformas como que estos juegos que ayudan a transformar la realidad, esta escuela ficticia. Entonces, la manera que tú abres como este umbral ficcional para reescribir nuevos relatos. Entonces, quería saber cómo haces para que estos juegos no sean tan complejos de operarlas. O sea, porque a veces suena muy fácil esto de, bueno, la convivencia, de encontrar como la empatía, la amistad, pero al momento de que tú eres un genio en crear juegos para trabajar la imaginación en la ficción, y a mí me cuesta mucho encontrar como esas herramientas para poder abrir este umbral de ficción, para poder empezar ya el proceso creativo con las personas en las que estoy haciendo mi tesis. Y justo yo estoy manejando personas con trastorno de dismorfia. Entonces, quería saber cuál es tu consejo como para que al momento que tú operas estos juegos ficticios no sean tan complejos de operarlas. O sea, cómo tú llegas a ese resultado y a todos esos juegos que has creado para encontrar la ficción en la Ay, es realidad. una pregunta súper bonita y súper difícil de contestar. Porque, o sea, Ya me imagino. realmente, sí, o sea, con cada proceso, con cada diseño metodológico, con cada tipología, pues hay como una historia distinta, ¿no? Y formas muy diferentes de llegar al juego o al ejercicio o a la práctica que vamos a proponer. Pero yo diría que tal vez una cosa que atraviesa como todos los juegos que hemos diseñado es como darnos la oportunidad de reconocer el error y demostrar las entrañas de los ejercicios que estamos diseñando. Como que algo que nos ha servido mucho, yo creo que cuando diseñamos juguetes, juegos, prácticas en la opcional, es mostrar como el detrás de cámara del diseño, ¿no? Como llegar al ejercicio y decir, miren, la pregunta que nos estamos haciendo es esta, hemos imaginado esta práctica que puede funcionar de esta forma, pero el ejercicio puede mutar, puede variar y no sabemos si esta es como la práctica más adecuada para contestar esta pregunta. De hecho, esto que te estoy diciendo es una reflexión que sostuvimos muchísimo durante todo el proceso de investigación de teatros del paisaje, porque Donna, una de las actrices investigadoras del proyecto, que es terapeuta gestal y que trabajó con nosotras, ella llegando al valle, después de todos los recorridos, nos compartió su bitácora y en la bitácora nos decía que ella creía que no nos estábamos haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Que no estábamos siendo adecuados para el territorio y que no veníamos a hacer las preguntas adecuadas. Ella pensando como terapeuta, ¿no? Como aquella persona que va abriendo a través de la pregunta, pues el reconocimiento del sí mismo, ¿no? Y la historia personal, en fin, pues todo el ejercicio de una terapeuta. Y yo creo que es súper importante reconocer que no sabemos, no tenemos por qué saber cuáles son las preguntas adecuadas y mucho menos cuáles son las formas en las que plantear esas preguntas. Entonces, yo creo que tal vez algo que pueda ayudar es que siempre que se comparta una práctica, se muestren las entrañas de la práctica, del juego, del ejercicio, para intentar co-construirlo con las participantes e irlo refinando poco a poco. Yo creo que, pues, todo lo que mostré hoy y muchísimos otros proyectos tuvieron que pasar por meses, muchos años de trabajo, de depuración, de investigación, de co-construcción, para llegar a ser prácticas simples, fáciles de aplicar, que pudieran funcionar en colectivo. Y aún así, todavía hoy en día, muchas prácticas siguen mutando, muchos juegos siguen dejando de funcionar y hay que variarlos. Entonces, yo recomendaría eso, como co-construir, aceptar el error, mostrar las entrañas de los procesos, compartirlas para que otras se sumen a la iniciativa de diseñar estos juegos contigo
y que no solo la aplicación sea colectiva, sino que también el diseño sea un ejercicio de colectividad. Bello, muchísimas gracias, Aristeo. De nada, Gracias. espero que sirva de algo. Digo, en lo que estoy viviendo yo actualmente en la Escuela de Artes Jalisco, le comentaba a uno de mis mayores colaboradores en la escuela, que está aquí justo a un lado mío, se llama Manuel, está trabajando, está ahí. Él no voltea, pero está ahí. Emanuel es el diseñador, es el director del equipo de comunicación de la escuela. Y le decía ayer, bueno, tuvimos una plática larga y le decía que yo no podría sobrevivir a todo este ejercicio que estoy pasando ahora si no fuese porque se ha colectivizado mucho el deseo, ¿no? El deseo de transformar la escuela y lo que entendemos hoy en día por Escuela de Artes Jalisco y la misma noción de educación, ¿no? Eh, Colectivizar el deseo, ¿no? Creo que ha servido mucho para ir buscando las maneras de hacerlo juntas y no sentirse sola en el proceso, porque si no, pues es tremendo. Muchas gracias, chatito. Emanuel es un chido, qué Gracias. bueno que nos lo enseñaste. Es un chido y ha hecho un montón de trabajo por este espacio también. Nos sentimos muy contentos con él. Oigan, Blanca, Rocío, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, primero, gracias Aristeo por compartirnos todo esto que nos compartiste hoy. Yo, así como Viviana, déjame decirte que estoy haciendo mi tesis de maestría y mi tesis es sobre teatro. Y en bueno, mi tesis es sobre teatro comunitario porque es la maestría de literacidad. Fíjate que yo buscando, empecé, bueno, estoy trabajando en comunidades vulnerables y buscando, encontré esto de teatro de paisajes y me parece muy interesante porque creo que es esta visión y ahorita que te escuchaba, pues me ampliaste la perspectiva, pero me queda la duda así como de cómo hace Aristeo para poder ir, que eso es algo como lo que estabas platicando con Viviana, para ir aplicando todo esto que estuviste haciendo en Madrid, en Barcelona, perdón, en estos lugares que nos estuviste platicando para poder traerlo a estos contextos. Porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho trabajar en comunidades vulnerables, me interesa mucho esto que estás diciendo, me parece sumamente importante, esto de no tener exactamente las preguntas adecuadas, ¿no? Que no siempre tenemos que partir de algo que ya sabemos, porque si no, ¿dónde está la investigación? Entonces, la verdad es que me encanta lo que haces, tus proyectos que he visto, sí, soy tu fan, me Ay, encanta, gracias. pero sí quisiera saber cómo haces para poder aplicarlo, porque digo, luego nos contaste como todo lo que estuviste haciendo por allá por Europa y luego lo traes acá a Guadalajara, por ejemplo, esto de las ciudades imposibles, que te lo traes para acá y que lo puedes estar moviendo a Aguascalientes, a todo lo que nos contaste, ¿no? Entonces, yo lo pensaba y yo decía, sí, es que está muy chido. ¿Cómo haces, Aristeo, para aterrizarlo en un lugar concreto? Pues, ay, sí, esa es una pregunta súper también interesante y muy compleja porque mm, uno puede hablar de la tropicalización, de los proyectos y de la adaptabilidad y tal, pero realmente creo que, eh, o sea, yo esto creo que realmente eso se lo ha aprendido mucho a mi hermana, que ella es diseñadora de calzado. Y podrán pensar, ay, ¿qué tiene que ver el diseño de calzado con la investigación artística? Pues mucho. Ella tuvo meningitis cuando era pequeña y tiene un pie más pequeño que el otro. Y cuando estaba en la universidad decidió especializarse en el diseño de calzado porque nunca encontraba el zapato adecuado para sentirse cómoda, porque no era ni un zapato ortopédico ni un zapato convencional el que le servía, ¿no? Entonces, bueno, ella decidió empezar a investigar cómo diseñar calzado y en los procesos de diseño que yo veía que ella hacía, eh, utilizaba muchos términos que a mí me sirvieron para imaginar esta idea la, de la, de la adaptación de un diseño, ¿no? Una cosa es el diseño del zapato, otra es su escalabilidad, o sea, en qué tamaño se usa o va a ser usado ese zapato. Otra es toda la parte morfológica, o sea, como de su adaptabilidad a la morfología del pie que va a utilizar el zapato. Este, em, eh, todo el juego como de medidas de
del uso de esa adaptabilidad de la morfología del zapato. Hay como mucha terminología técnica en el diseño para poder hacer esas adaptaciones, pero una cosa que me interesaba mucho en mi hermana es que cuando diseñaba sus zapatos o trabajaba con el diseño de zapatos para personas que como ella necesitaban un calzado muy específico, es que ella pasaba muchas horas como escuchando como qué necesitaba esa persona para para pisar bien, ¿no? Y yo veía a mi hermana así como horas hablando con las personas a las que les iba a diseñar un zapato. Yo creo que una de las cosas como que a mí me han servido para poder trabajar en esta adaptabilidad de los proyectos es una escucha extrema, ¿no? Como una escucha muy atenta para saber cómo mi deseo, si mi deseo es compartido, si mi deseo se está proyectando, si mi deseo se está transformando, si mi deseo se está mutando en la otra persona con la que voy a trabajar. Y a partir de esa escucha y entendiendo también mi deseo, porque tampoco lo olvido, tampoco me olvido de que yo quiero diseñar un zapato, de que yo quiero hacer una pieza artística, a partir de esa escucha, entender cómo le puede servir esto que estoy diseñando yo a esa otra persona, a ese otro contexto. Y pues los ejercicios mutan, las prácticas se convierten en otras cosas y a veces no son lo mismo. Puedo hablar de una línea de investigación que es Ciudades Imposible, pero no puedo hablar de prácticas, no puedo decir que es la misma práctica aplicada en distintos territorios. En cada territorio la práctica es distinta, el ejercicio es distinto y el juego tiene su mutabilidad, su escalabilidad, su, digamos, mutación para poder negociar con el deseo de las otras personas, del territorio, con las necesidades de las personas con las que estamos trabajando, siempre siendo o intentando en la mayor eh, eh, pues sí, en la mayor, dentro de nuestras posibilidades, en la mayor cantidad de posibilidades, como reconocer que hay un deseo propio y que hay unos intereses propios también, ¿no? Como colectivo, como personas, como proyecto, y que esos deseos pues no se olviden, pero, pero que también negocien con los de los territorios y las personas con las que uno va a trabajar. Yo hablaría de una escucha radical, ¿no? Como de una escucha, de una atención para poder mutar, escalar los proyectos y hablaría más que de metodologías o de herramientas, hablaría como de líneas de investigación y de tipologías que pueden ser aplicadas, de tipologías de prácticas que pueden ser aplicadas en esas líneas de investigación que encuentran su forma en el territorio en donde se trabaja. No sé si sirve de algo lo que te estoy diciendo, pero... Me sirve muchísimo, muchas gracias. Y gracias, Aristeo, por enseñarnos que jugando también podemos lograr cosas y cambios sociales. Gracias, de verdad. Mucho gusto, gracias a ti, Blanca. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Por Yo aquí. quisiera, ¿puedo? Sí, claro. No, no puedo prender la cámara porque se me va la red, pero bueno, primero, qué chido escucharte hablar de estas cosas, neta. Creo que empecé a seguir más de cerca tu trabajo en pandemia. Soy Valeria, sí nos conocemos. Acá del consejo y de Kenji y así. Este, y la neta, bueno, ahora en pandemia sí seguí un montón tu trabajo. De hecho, hubo un par de actividades que hicieron en donde estabas involucrado, que hubiera querido estar, pero pues estaba bien fundida. Y me gusta mucho, mucho, es como que me llama mucho la atención justo esa parte como muy lúdica, muy como irreverente, muy como buscando desde otros puntos, pues me llama mucho la atención. Y pues te quería felicitar por eso, sobre todo lo de Ciudades Imposibles me voló la mente un montón. Y te quería preguntar como recomendaciones para leer y como ir también como viendo como estas posibilidades de investigación o de creación desde ahí, ¿no? Desde qué podría leer o cosas que recomiendes para tomar cursos o cosas así que tengan que ver como con esta forma de explorarlo, si se puede. Sí, con mucho gusto. Pues yo creo que cualquier referente que te pueda dar, seguro que ya se discutió aquí con Pau y con las y los invitados. O sea, realmente creo que compartimos un universo de referentes
pues teóricos, ¿no? Creo que una gran teórica, investigadora para mí ha sido definitivamente Iliana Diegues, ¿no? José Antonio Sánchez, Isabel de Naverán, Victoria Pérez Royo, el mismo Rolf Helden, ¿no? Como, son personas como muy cercanas al trabajo que yo he hecho, Héctor Bourges, el trabajo como también de Didan Weekend, creo que son investigadoras, Berta Díaz, ¿no? Que abrió este espacio, ¿no? O sea, ella es para mí un referente súper importante, ¿no? Y creo que sus textos, sus artículos publicados en un montón de libros y en internet, pues han sido para mí inspiración, ¿no? Pero a mí me ha servido mucho leer, sobre todo historia, y me gusta mucho como echarme clavados como en historia a veces un poco medio, no sé, como eh, lejana a mi quehacer. Eh, Leo mucha crónica y me interesa mucho la crónica histórica, entonces, pues no sé, yo creo que cada investigación y la subjetividad de las personas que sostienen esa investigación necesitamos leer cosas distintas o consultar cosas distintas, evidentemente vivir cosas distintas. Mm, pero pues en este corpus como de referentes, yo creo que el trabajo de quienes te acabo de mencionar, o por ejemplo de Rodrigo Parrini, ¿no? Los textos que han escrito también desde la memoria, o los acompañamientos teóricos y las reflexiones de diferentes personas que han colaborado con la memoria, creo que también han sido como muy importantes para mi reflexión. Pero sí tengo que reconocer que el grupo de investigación Artea, específicamente el trabajo de José Antonio Sánchez, sí ha sido muy importante para mí. Entonces, si yo pudiera recomendar algo como para pensar en la investigación-creación, pues recomendaría mucho los textos de José Antonio Sánchez, porque sí creo que pues ha sido como un interlocutor muy importante para mí. Órale, pues súper, muchas gracias. Y de verdad felicidades por tu trabajo, estaba bien chido. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga una última pregunta, si no, es momento de partir. ¿Alguien? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Se Hola. escucha? Sí. Bueno, a partir del tema de los territorios que son vulnerables, me interesaría a mí saber cuáles son la parte operadora que hay que tomar mucho en cuenta, ya que se está trabajando con un material sensible dentro de estas comunidades, en los territorios que son peligrosos incluso, sobre todo esos, ya que estoy haciendo indagación de mi tesis en un barrio de la periferia y bueno, voy a entrar dentro de este territorio que sí es vulnerable y tú también tocas mucho sobre esto de los materiales sensibles que se manejan dentro de ahí, en el juego sobre todo. Sí, pues hay muchos protocolos de seguridad ya armados, digo, en cada territorio son distintos. Yo siempre aconsejo como trabajar de la mano de grupos que ya están haciendo o han hecho trabajo en el territorio en el que se va a desarrollar alguna práctica. Normalmente nosotros procuramos siempre buscar aliadas en el territorio que nos ayuden a entender cuáles son sus protocolos de seguridad, cuáles son los que tenemos que implementar nosotras. Yo te recomendaría que buscaras organizaciones, colectivos o instituciones que están trabajando en las zonas en donde tú estás o vas a desarrollar tu proyecto o tus proyectos para que puedas aplicar protocolos de seguridad pues que son los que han sido diseñados o que se han implementado allí, que son los que funcionan, ¿no? En cada territorio pues se desarrollan herramientas de cuidado que son las ideales para cada territorio. Entonces, yo no te podría recomendar una forma de cuidado específica, creo que más bien lo que te puedo recomendar es buscar en territorio aliadas que ya trabajan ahí para que te puedas sumarte como a su red y trabajar con sus formas de cuidado y sus protocolos. Sí, gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias, querido chatito. En verdad, muchas gracias.
Siempre me encanta escucharte y me encanta poder pensar la escena contigo. Y bueno, estoy muy contento de que hayamos podido tener esta charla y también estamos muy contentos bueno, de contarles que la próxima sesión estaré conversando con Aracelia Guerrero en nuestra conversación que se llama Cuerpo, Memoria y Archivo número 1, en donde hablaremos sobre los activismos, ¿no? Vendrá a platicarnos un poco sobre el acompañamiento que han hecho las prácticas antimonumentales en la Ciudad de México a algunos procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada y de acompañamiento en los procesos de exigencia de justicia de madres que sus hijas fueron víctimas de feminicidio. Entonces, bueno, estarán acá para platicar en una charla que a mí me parece que ha sido uno de los ejes rectores de la construcción de los otros teatros y que nos emociona mucho también poder compartir con ustedes. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Aristeo. No sé si quieras decir algo para irnos. Nada, que les quiero mucho. Muchas gracias por este espacio de escucha y bueno, por la atención y también por compartir conmigo preguntas tan lindas. Gracias, Cuau. Te mando muchos besos. Tú sabes que te quiero mucho y que me encanta que esto sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Dios. Bye. Muchas gracias. Un saludo. ¡Ay, Chao. besitos! Bye. Llévanos a Guadalajara, a la Luna y a mí, ándale. Tenemos un proyecto que contarte. Ah, pues mándenmelo, sí, para que se vengan. Ah, ya se fue. No, luego me lo manda. Sí. Órale, pues. Oye, me voy porque me voy en el patín y me da miedo irme tan tarde desde No, acá. ve, baby. Te mando un WhatsApp. Órale, pues. Va. Besos. Bye. Beso, bye.